Ella era solo una camarera cansada que estaba salvando aún la vida de un desconocido en un restaurante abarrotado. ¿Qué? Ella no lo sabía. La anciana jadeando en busca de aire estaba el jefe de la mafia, su madre. Y en el momento en que ella rechazó su con el dinero, todo cambió. Los pies de Mira gritaban. Ella había estado encima de ellos durante 11 horas seguidas, y la hora punta de la cena en el restaurante de Sal no se observaron señales de disminuyendo la velocidad. Las luces fluorescentes, un zumbido resonaba sobre su cabeza mientras ella hacía equilibrio con 3 platos en su brazo izquierdo y agarró 2 más con su mano derecha. Mesa 6 necesitaban ketchup. La mesa 9 quería su comprobé hace 15 minutos. La cafetera estaba vacío otra vez. «Pide ya», gritó Dani desde la cocina, su voz resonando el caos de los platos que tintinean y conversación. Meera entregó los platos con ella su característica sonrisa, la que le valió su fama. Buenos consejos a pesar del cansancio grabado bajo sus ojos. Tenía 26 años, pero en noches como esta, me sentía como de 40 años. 2 trabajos, un hermano adolescente al que criar y alquilar, eso le correspondía tanto si estaba cansada como si no. «Señorita, señorita». Una voz aguda interrumpió sus pensamientos. Meera se giró para ver a una mujer bien vestida de unos 70 años sentada a la mesa. 12. Agitando los brazos frenéticamente. El rostro de la mujer se había puesto pálida, su mano aferrada a ella pecho. Su acompañante, un hombre más joven en un traje caro, se quedó paralizado, el teléfono a medio camino de su oreja. El tiempo se ralentizó. Meera dejó caer la cafetera que había estado usando. Se aferró. Se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Pero ella ya se estaba moviendo. La camarera, Paula, jadeó. Cliente se giró para mirar fijamente, pero Meera tenía un túnel. Visión, su cuerpo funcionando por instinto, y la formación en RCP que había recibido años atrás, hace años, cuando trabajaba en un campamento de verano. «Mamá. Señora, ¿me oye?» Meera llegó hasta el mesa mientras la mujer se desplomaba hacia adelante. El hombre del traje la atrapó y la bajó suavemente al suelo. «Ella tiene un corazón condición», dijo con voz tensa, con pánico controlado. «Estoy llamando a una ambulancia». Meera cayó de rodillas, junto a la mujer. Sin pulso, sin «¿Alguien sabe hacer RCP?», gritó, pero ella ya estaba inclinándola, la mujer echa la cabeza hacia atrás, comprobando sus vías respiratorias. El restaurante se había quedado en silencio, excepto por la voz urgente del hombre, dando Meera se posicionó para llamar al 911. Manos entrelazadas sobre el pecho de la mujer, sus dedos, y comenzó a realizar fuertes compresiones. Y rápido, tal como le habían enseñado. 30 compresiones. 2 respiraciones de rescate. Otra vez. Otra vez. «Vamos», susurró Meera. Entre compresiones. «Quédate conmigo». El bolso de diseño de la mujer yacía sobre su contenido, se derramó por el costado. Suelo. Un pintalabios. Gafas de lectura. Un cartera de piel con cierre plateado. Meera apenas lo notó. Le ardían los brazos. El sudor le goteaba por la sien. Contaba en su cabeza, manteniendo el ritmo. 30 compresiones. 2 respiraciones. «La ambulancia llegará en 5 minutos», dijo el hombre, arrodillándose frente a ella. Las manos temblaban. «Ella va a hacer eso», dijo Meera, aunque no estaba segura. Solo necesitaba creerlo. Necesitaba para que lo creyera. 30 compresiones. 2 respiraciones. Pasó 1 minuto, luego 2. Los músculos de Mira gritaban en protesta, pero ella no se detuvo. No podía detenerse. En algún lugar de fondo, ella oyó Paula llorando. Dani había salido de la cocina, teléfono en mano, grabando o dispuesta a ayudar. No sabía a quién. Entonces un jadeo. El pecho de la mujer se agitó. Suya propia. Sus ojos se abrieron lentamente. Confundida y asustada, tosió. Inhalando con dificultad, respiraciones que eran el sonido más hermoso que Meera jamás había escuchado. «¿Escuchaste? Estás bien», dijo Meera en voz baja, manteniendo su mano sobre la de la mujer hombro. «Estás bien. La ayuda está en camino». Los ojos de la mujer se posaron en el rostro de Mira. Sus labios se movieron, pero no salieron palabras.
Mano, temblorosa y fría, se alzó y sujetó la muñeca de Mira con sorprendente fuerza. Fortaleza. No intentes hablar, dijo Mera. Solo respira suave y lentamente. La ballena de la sirena sonaron más fuerte. El hombre del traje hablaba rápidamente, explicando situación, pero sus ojos nunca se apartaron de la mujer en el suelo. Su madre, Espejo, se dio cuenta de la forma en que la miraba. Eso era amor mezclado con terror. Los paramédicos irrumpieron por la puerta 3 minutos después, con el equipo en mano, en movimiento con falta de práctica. Meera dio un paso de repente, sintió que sus piernas se debilitaban. Paula la sujetó del brazo, estudiándola. «Me salvaste su vida», susurró Paula entre lágrimas. Las lágrimas le corrían por la cara. «Mera, tú le salvó la vida». Pero Meera no pensando en eso. Ella estaba observando. Los paramédicos trabajan, observándolos cargar la mujer sobre una camilla, observando el hombre del traje lo siguió hasta la ambulancia. Se detuvo en la puerta, se giró de vuelta, fijó la mirada en el espejo. El restaurante abarrotado. «Gracias», dijo. Articuló en silencio. Luego se fue. La puerta se cerró de golpe y la ambulancia arrancó. Las sirenas se desvanecieron en la noche, y lentamente el restaurante volvió a la vida. Clientes volvió a hablar, aunque en voz baja. Tonos extraños. Dani regresó a la cocina. Paula comenzó a limpiar los escombros. Cafetera. Meera se quedó allí de pie, con las manos en alto. Todavía temblando, la adrenalina desapareciendo de su sistema y dejándola vacía. «¿Estás bien, cariño?» Ese mismo había aparecido. Desde el despacho, su rostro curtido frunció el ceño preocupada. «Sí», dijo Meera. «Sí, yo no estaba bien. Estaba pensando en eso». El rostro de la mujer, la forma en que su mano agarró la muñeca de Mira. Estaba pensando sobre el hombre del traje y un reloj caro en su muñeca que probablemente costó más de lo que Meera hizo en un año. Estaba pensando en lo frágil que era. La vida era, qué rápido podía pasar todo cambio. «Tómate un respiro», dijo ese con suavidad. «Vete, salpícate un poco de agua en la cara». Ella asintió y se dirigió al baño. Cerró la puerta con llave tras ella y encendió la luz. Abre el grifo y deja correr el agua fría. Sobre sus manos. Cuando levantó la vista hacia apenas reconoció su reflejo. Ella misma. Su coleta se había soltado. Su uniforme estaba arrugado y manchado. Sus ojos estaban muy abiertos, aún procesando la información. Lo que acababa de suceder. Una vida. Ella salvó una vida. Se secó las manos en una toalla de papel y la enderezó hombros. Todavía le quedaban 4 horas en su turno, y el alquiler vencía en 3 días. No había tiempo para derrumbarse. Cuando salió del baño, del restaurante había vuelto casi por completo a la normalidad. Pero como cogió su libreta de pedidos y obligó Meera no pudo moverse, pues sus pies estaban cansados. Fíjate en el sedán negro que se había detenido al otro lado de la calle, o el hombre de adentro eso, observando el restaurante con frío, ojos calculadores. A la mañana siguiente llegó demasiado pronto. La alarma de Mira sonó a las 6. Zoe, arrastrándola de un sueño sin sueños dormía. Sus brazos dolían por la reanimación cardiopulmonar. Compresiones. Un latido sordo que recordaba su última noche había sido real. Ella había salvado una vida y luego la remató. Turno, se fue a casa, fue a ver a su hermano, Tyler, y se desplomó en la cama a las 2 de la madrugada. Ahora era el momento de volver a hacerlo todo. De nuevo. Entró arrastrando los pies en la cocina de su estrecho apartamento de 2 habitaciones. Encontré a Tyler ya despierto, libros de texto extendidos sobre la pequeña mesa. Él estaba 17 años, estudiante de último año de secundaria, y brillante de una manera que hizo de Mira el corazón me duele por el orgullo y la preocupación. Los niños brillantes necesitaban ir a la universidad, y la universidad necesitaba dinero que no tenía. «Te has levantado temprano», dijo, comenzando el cafetera. «Examen de química». No lo hizo. Levanta la vista de sus apuntes. «Te oí venir. Tarde. Un turno largo. Mera». Por fin se encontraron. Sus ojos, su expresión seria más allá sus oídos. Paula llamó.
Me contó lo que sucedió. Mera suspiró. Claro que sí. Hizo. Salvaste una vida. Su voz se agrietó ligeramente. Eso no es poca cosa. Ella se acercó a él y le dio un beso. La parte superior de su cabeza. Solo fue reanimación cardiopulmonar. Cualquiera lo habría hecho, pero ellos no. Tú sí. Él le agarró la mano. Lo apreté. Mamá y papá estarían orgullosos. Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Sus padres habían fallecido hacía 4 años. Conductor ebrio. En el lugar equivocado. En el momento equivocado. Meera tenía 22 años. Tyler 13. Ella luchó contra el Estado para mantenerlo. Lo dejó, egresó de un colegio comunitario y trabajó. Se esforzó al máximo para asegurarse de que él tuviera una oportunidad de recuperar la vida que había perdido. Vuelvo a estudiar, dijo, con la voz duro. Saca la máxima nota en ese examen. Para cuando Meera llegó al restaurante de Sal a las 10 am. La hora punta de la mañana ya había comenzado. Pero algo era diferente. El momento ella empujó la puerta, la conversación se interrumpió, las cabezas se volvieron hacia él. Paula prácticamente corrió a través del restaurante. Para agarrarla. Meera. Oh, Dios mío. ¿Lo has hecho? ¿Oíste? ¿Oíste qué? Dani emergió de la cocina, su rostro pálido. Incluso ese había venido fuera de su oficina, que casi nunca sucedió en horario laboral. El aire Meera se sentía pesada, cargada de algo. No pude identificarla. La mujer a la que salvaste, dijo Paula, agarrando el brazo de Mira. ¿Tú sabes quién es? Una clienta, dijo Meera. Lentamente. Una mujer mayor con un corazón estado. Margaret Bass, dijo Sal en silencio. Su nombre es Margaret Bass. El nombre no significaba nada para Meera. Ella parecía alrededor de los rostros que la miraban fijamente, esperando a que amanezca la comprensión. No. ¿Se supone que debo saber quién es? ¿Es cierto? Los ojos de Paula se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿No lo sabes? ¿Saber qué? Ella es Adrien. La madre de Bass, Dani, dijo su voz apenas un susurro. El nombre Adrien Bass quedó suspendido en el aire como un nube de tormenta. Meera vio el amanecer del reconocimiento. En los rostros a su alrededor, los clientes que han estado escuchando a escondidas, el cocinero en la ventana de la cocina, incluso el anciano señor Chen, que venían todos los días a tomar café negro y brindis. ¿Quién es Adrien Bass? Meera preguntó. Ese la apartó a un lado, lejos de oídos curiosos. Su expresión era grave. Adrien Bass dirige la mitad de la organización Delincuencia en la costa este. Juegos de azar, protección, pesca de tiburones en solitario, lo que sea. No es alguien con quien quieras estar. Conectado a cariño. Las palabras no tienen sentido al principio. El cerebro de Mira luchó por conectar lo elegante. Mujer asustada desde anoche hasta la célula mundial describía a la mafia. Crimen. Violencia. Ese hombre con ella. Meera habló lentamente, vestida con un traje caro. Esa fue probablemente una de sus asociados. Paula intervino. Habiéndolo siguió. Adrien no va en cualquier lugar sin seguridad. La de su madre es su único punto débil. Todo sabe que Mira sentía las piernas débiles. Ella sacó una silla y se sentó pesadamente. Simplemente le practiqué RCP. No lo sabía. Claro que no, dijo ese amablemente. Tú hiciste lo correcto. Salvaste a una mujer. La vida. Pero Meera, escúchame con atención. Esta gente no es como nosotros. Tienen sus propias reglas, su propia manera de hacer cosas. ¿Qué significa eso? Eso significa que podrían regresar, dijo Dani. Desde el otro lado de la habitación. Para agradecerles. Te pagan para asegurarse de que no hables a nadie sobre lo que pasó. Pero no pasó nada. Meera protestó. Una mujer sufrió un infarto. La ayudé. Eso es todo. Ese intercambió una mirada con Paula hizo que a Mira se le revolviera el estómago. En su mundo, nada es así. Sencillo. El día pasó volando. Los clientes cuchicheaban y miraban fijamente. Algunos le hicieron preguntas que Meera no pudo responder. Otros, de repente, mostraron un gran interés. En su comida,
evitando el contacto visual. Un sedán negro al otro lado de la calle que Meera no me había dado cuenta anoche de que todavía estaba allí. Ahora se dio cuenta. Durante su en el descanso, Meera buscó a Adrien Bass en su teléfono. Los resultados hicieron su sangre se enfrían. Investigaciones federales, presuntas conexiones con múltiples asesinatos, un hombre que construyó un imperio en miedo y violencia, un hombre cuya madre ella había ahorrado. Pensó en Margaret, la mano de Bass agarrando su muñeca, la gratitud en esos ojos que se apagaban. Ella pensó en el hombre del traje, en la forma en que miraba a su madre con tal amor desesperado. Los monstruos no amaban. Sus madres, ¿verdad? Pero como el sol comenzó a asentarse y el turno de mira se convirtió en cerca, el sedán negro al otro lado de la calle se alejó. Y 3 cuadras más abajo, fue reemplazado por otro. Alguien fue observando. Meera sintió un hundimiento sintiendo que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. El negro los coches llegaron exactamente a las 2 de la tarde. Y al día siguiente, Meera estaba rellenando el salero. Temblaban cuando oyó los motores a bajo volumen, un ronroneo caro que no pertenecía a este barrio. A través del restaurante desde la ventana delantera, vio a 3 negros. Los SUV se detienen junto a la acera en perfecta formación. Sus manos se congelaron a mitad del vertido. «Oh Dios», susurró Paula desde detrás del mostrador. «Está aquí». El comensal se fue silencio. Los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas. Las tazas de café se detuvieron en los labios. Incluso los La Rocola parecía presentir el momento. La canción actual termina sin que nadie se mueva. Para elegir otro. La puerta se abrió. Él entró solo, pero su presencia llenó todo el espacio. Adrien Bass era alto, quizás 1,88 m, con cabello oscuro que empieza a encanecer. Sienes y ojos que parecían había visto cosas que Meera no podía imaginar. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costó más de 3 meses de su alquiler, y él se movía con la tranquila confianza de un hombre, a quienes nunca les habían dicho que no. Cada instinto Meera le había gritado que apartara la mirada. Fingir que era invisible. Pero ella no pudo. Se quedó allí, salero, en la mano, mientras aquellos ojos fríos recorrían. Él entró en la habitación y aterrizó sobre ella. No sonrió. No la amenazó. Simplemente la miró. Con una intensidad que la hizo sentir transparente. ¿Quién salvó a mi madre? Su voz era profunda. Controlado. Terriblemente tranquilo. El silencio se prolongó. Meera sentía cada mirada. En la cafetería se volvió hacia ella. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Ella quería esconderme, huir, estar en cualquier parte. Pero aquí, en vez de eso, dejó la sal. Un agitador con una mano que temblaba solamente un poco. Lo hice. Su voz salió más estable de lo que ella se sentía. Adrien Bass cruzó el restaurante en 4 largas zancadas. De cerca, pudo ver la tenue cicatriz. Sobre su ceja izquierda, las sombras bajo sus ojos que denotaban insomnio noches, la tensión en su mandíbula. Esto era un hombre que llevaba la violencia en los huesos. Pero en ese momento, simplemente parecía cansado. ¿Cómo se llama? Meera. Meera Chun. La estudió a fondo, como si la estuviera observando. Lo estaba memorizando. Mi madre está viva. Por tu culpa. Solo hice lo que cualquiera haría. Lo haría. No. La palabra fue tajante. Final. La mayoría de la gente se paraliza. La mayoría de la gente espera. Que actuara otra persona. Tú no lo hiciste. Él metió la mano en su chaqueta. Meera se estremeció. Ella no pudo evitarlo. Pero él solo sacó un sobre grueso y blanco. Lo colocó sobre el mostrador entre ellos. 50,000 pesos, dijo en voz baja. No es suficiente, pero es un comienzo. El número no parecía real. Meera miró fijamente el sobre como si fuera real. Podría morderla. $52. Ella podría saldar sus deudas. Tyler, la universidad, un apartamento nuevo, todo. Pero pensó en sus padres, en la forma en que su padre había mirado a la sucia policías que habían intentado extorsionarlo en su restaurante. Ella pensó en ella. La voz de la madre. No le debemos nada a nadie, nada, y nadie nos pertenece. No puedo, acéptalo, dijo Meera en voz baja.
El restaurante estalló en un grito apenas contenido jadeos. La expresión de Adrien Bass no cambió, pero algo brilló en sus ojos. Sorpresa, tal vez. O confusión. ¿Por qué? No. Porque no salvé a tu madre. Por dinero. Meera sostuvo su mirada, obligándolo. Ella misma no apartó la mirada. La salvé. Porque necesitaba ayuda. Eso es todo. Todos queremos algo. Yo quiero irme. De vuelta al trabajo. Recogió su sal. El agitador volvió a moverse, sus manos ahora más firmes. Y quiero que sepas que tu madre parecía una persona encantadora. Me alegro. Ella está bien. Durante un largo rato, Adrien Bass no se movió. Se quedó allí de pie, así hombre que infundía temor en todos. Me encontré con una camarera cansada que estaba en un uniforme manchado que acababa de rechazar más dinero del que vería en 2 años. Finalmente, cogió el sobre y lo deslizó de nuevo dentro de su chaqueta. No me tenía miedo, dijo. No era un pregunta. Te tengo terror, Mera. Lo admito con sinceridad. Pero aún así no puedo llévate tu dinero. No estaría bien. Algo casi como respeto cruzado su rostro. Sacó una tarjeta de visita de su bolsillo, cartulina gruesa, repujada letras, y lo colocó donde el sobre había sido. Si alguna vez lo necesitas cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, hizo una pausa. Tu madre preguntó por ti. Quiere agradezca a ella misma. No es necesario. Es para ella. Su voz se suavizó. Un poco. Es una mujer terca. A pesar de todo, Mera casi sonrió. Parece simpática. Adrien Bass asintió. Un movimiento brusco. Luego se giró. Y regresó hacia la puerta. Tenía la mano en el pomo cuando se detuvo. Y miró hacia atrás. Señorita Jen. Sí, usted tiene un hermano, Tyler, estudiante de último año en Lincoln Alto. No era una pregunta. Lo sabía. Declaro que lo sabía. Es un chico inteligente. Calificaciones tiene el nivel suficiente para entrar en cualquier universidad que desee. A Mira se le heló la sangre. Lo implícito una amenaza, o quizás una promesa, pendía del aire. Pero las siguientes palabras de Adrien Bass la sorprendió. Asegúrate de que esté a salvo. Este barrio no siempre es amable con buena gente. Él abrió la puerta. Yo que alguien vigile la zona. Nadie te molestará a ti o a tu hermano. Entonces él se había ido, subiendo al SUV del medio. Los vehículos arrancaron en el mismo, llegaron en perfecta formación, dejando solo un leve olor a colonia cara y la tarjeta de visita sobre el mostrador. Meera lo cogió con estrechándose las manos. Sin nombre, sin título, solo un número de teléfono en letras negras en relieve. Chica, susurró Paula, apareciendo a su lado. Codo. ¿Tienes alguna idea de qué es esto? ¿Qué pasó? Mera miró fijamente la tarjeta. Yo creo que acabo de conocer al diablo. ¿Al diablo? Paula corrigió. Te lo acabo de ofrecer. Protección y que Meera se dio cuenta de que podría ser incluso más peligroso que su ira. Pasaron 3 días y Meera no pudo deshacerse de la sensación de estar siendo observado. No de forma amenazante. Eso fue todo. Lo extraño. Ella alcanzaba a ver destellos de coches desconocidos en su calle. Siempre diferentes. Siempre aparcado con un vista despejada de su edificio de apartamentos. Cuando acompañaba a Tyler a la escuela, ella noté a un hombre en una cafetería que parecía estar leyendo la misma página de su periódico durante 20 minutos. En el supermercado en la tienda, una mujer con gafas de sol miraba los productos. El mismo espejo del pasillo lo hizo. Nunca lo puso cualquier cosa en su carrito. Protección Adrien Bass lo había predicho. Se sentía es como vivir en una pecera. Tyler yo también lo había notado. Ese tipo ha estado nos siguió durante 2 manzanas, murmuró. Una mañana, mientras caminaban hacia el autobús basta. Lo sé, dijo Meera en voz baja. Solo ignóralo. Ignóralo. Vara. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Paula dijo que el jefe vino al restaurante. ¿Se trata de esa mujer? ¿Salvada? Ella intentó ocultárselo. Pero claro, el vecindario habló. Todos en el restaurante de Sal tenían un primo que tenía un amigo que conocía a alguien. Y en 48 horas, la mitad del bloque lo sabía.
Que Meera Chun había salvado a Margaret Bass y vivió para contarlo. Es nada. Ella mintió. Él simplemente estaba agradecido. Eso es todo. Entonces, ¿por qué estamos siendo seguidos? No. Ella se detuvo. Tyler era demasiado inteligente para mentir. Simplemente está siendo cautelosos, asegurándonos de que nadie nos contagie. Problemas debido a lo sucedido. Tyler palideció. ¿Estamos en peligro? No, dijo Meera con firmeza, tirando de ella. Acércalo. No, cariño. Te prometo que es solo complicado. Pero ella no estaba segura de que era cierto. Por las noches, se quedaba despierta, pensando en las palabras de Adrien Bass. Todo el mundo quiere algo. Él había sido tan segura, tan confundida cuando se había convertido, le bajó el dinero, como si ella hubiera roto algo, regla fundamental de su mundo. Su tarjeta de visita estaba en su mesita de noche. A veces lo cogía y corría su pulgar sobre los números en relieve, y me pregunto qué pasaría si ella llamara. ¿Qué diría ella? Gracias por los guardaespaldas invisibles, pero son asustando a mi hermano adolescente. En el al cuarto día, todo cambió. Meera estaba trabajando en el turno de almuerzo cuando ese la llamó a su oficina. Su rostro era serio, incómodo de una manera que le revolvió el estómago. Meera, cariño, siéntate, ¿qué pasa? ¿Hice algo mal? No, nada de eso. Se frotó la cara de cansancio. Recibí una visita esta mañana. Antes de que entraras. No necesitaba preguntar a quién. Señor Bass, uno de sus hombres, muy educado, muy profesional. La risa de Sal era amarga. Me dijo que si alguna vez lo necesitaba, cualquier cosa, permisos, inspecciones, proveedores, si hay problemas, debería llamar a este número. Él deslizó una tarjeta sobre el escritorio. Mismo diseño como el de Mira, número diferente. No lo sé. Entiendo. Está mostrando respeto. Ese explicó. En su mundo, tú salvaste la vida de una madre. Eso crea una deuda. Y ya que no le dejas pagarte, él se encargará directamente de. Te guste o no, la gente que te rodea no. Mira apretó las manos en su regazo. Yo no quiero esto. Lo sé, pero no es así. Ya no se trata realmente de lo que quieres. Los ojos de Sal eran amables pero tristes. La gente se basan en la lealtad y obligación. Hiciste algo bueno, algo puro, y ahora estás enredado en su mundo. Lo mejor que tú, lo único que puedo hacer es dejarlo estar. Dejarlo estar. Que así sea. Déjalo ser. Vender. Tengo un hermano para vender. Tengo un hermano en el que pensar. Piénsalo. No puedo tener a la mafia. No se puede permitir que la mafia decida que es suyo. Deciden que me poseen. No me poseen. A mí. No te poseen. Eso no es lo que tú. Esto no es de eso. Se inclinó. Esto es. Se inclinó hacia adelante. Meera, yo. Adelante. Meera, he vivido en esta ciudad. He vivido en esta ciudad mucho tiempo. Hace mucho tiempo. He visto lo que sucede cuando hemos visto lo que sucede cuando la familia Bass se siente irrespetada. Pero se siente irrespetado. Pero también he visto lo que les pasa a las personas. ¿Qué les sucede a las personas que eligen? Eligen proteger. No hay nada malo. Protégelos. Nada malo les hará daño jamás. Había sido reconfortante. En cambio, se sentían como una jaula que se cierra. Esa noche, como Meera caminó a casa durante las primeras horas de la mañana. Al atardecer de otoño, sonó su teléfono. Desconocido número. Su pulgar se cernía sobre el botón de rechazar, pero algo la hizo respuesta. Señorita Jen. La voz era femenina. Más viejo, cálido, con un ligero temblor. Es Margaret Bass. Meera se detuvo en seco en medio de la acera. Gente fluía a su alrededor como agua alrededor de una piedra. Señora Bass, ¿cómo se siente? Mejor, gracias a ti. Había algo genuino. Emoción en su voz. He estado intentando para comunicarme contigo a través de mi hijo, pero eso me dice que eres una joven testaruda. A pesar de todo, Meera sonrió. Él es alguien para hablar. Margaret se rió. Un sonido como campanillas de viento, ligeras e inesperadas. Sí.
Bueno, la terquedad es algo que llevamos en la sangre. Familia, señorita Cha. Y sé que usted se negó. El dinero de Adrien. Eso habla de tu personaje. Pero, ¿rechazarías a un viejo? ¿La mujer te pidió que te reunieras con ella? No obligaciones, nada de regalos, solo té y conversación. Me gustaría mucho gracias como es debido. Mera debería haber dicho que no. Debería haber puesto un límite, ¿verdad? Allí. Mantuvo la distancia. Protegida. Ella y Tyler de este mundo. Pero había algo en la voz de Margaret. Una soledad tal vez, o un calor genuino. Eso la hizo dudar. Trabajo el doble. Cambios casi todos los días, dijo Meera lentamente. ¿Cuál es tu próximo día libre? El domingo. Perfecto. Enviaré un coche a las 2. Lo prometo. La voz de Margaret se suavizó. Me diste más tiempo con mi hijo. Lo menos que puedo hacer es darte una adecuada gracias. La línea se cortó antes Meera podía protestar. Se quedó allí de pie. Con el teléfono en la mano, observaba sus sombras. Se extiende a lo largo del pavimento. Hombre que la había estado siguiendo en una distancia discreta. La versión de hoy era con una chaqueta gris, fingió revisar su propio teléfono. Meera pensó en ella. Palabras de mamá. No le debemos nada a nadie. Cualquier cosa. Pero tal vez ella pensó que algo valía la pena pagar las deudas. El coche llegó. Exactamente a las 2 del domingo. Meera había pasado la mañana discutiendo con Tyler. Quien había insistido en reunirse con Margaret Bass fue una pésima idea. Había encontrado artículos en línea, noticias antiguas sobre Adrien Bass, investigaciones federales, rumores de violencia. Nada de eso había ocurrido jamás. Se atascó, pero el patrón era claro. Esto así es como empieza, había dicho Tyler, paseándose por su pequeña sala de estar. Primero, es solo té, luego son favores, luego estamos tan metidos que no podemos salir. Meera solo había tomado un té con una anciana. Respondió. Pero ni siquiera ella lo entendió del todo. ¿Qué? Ahora, mientras ella subía al coche negro de la ciudad, se preguntó si Tyler tenía razón. El conductor fue educado, profesional y completamente silencioso. Música clásica sonando suavemente los altavoces. Los asientos eran de cuero. Probablemente valga más que todo en su apartamento combinado. Condujeron para 40 minutos, dejando atrás la ciudad y serpenteando por barrios que conseguían progresivamente mejores. Casas más grandes, céspedes más amplios, árboles que parecían habían estado allí durante siglos. Finalmente, atravesaron unas puertas de hierro, que se abrió automáticamente. Después de un camino privado a una casa que tomó Mira se quedó sin aliento. No era una mansión. No del todo, pero era hermoso de forma discreta. Todo de piedra y ventanas con yedra trepando por las paredes. Jardín la rodeaba, y seguía floreciendo a pesar de al final de la temporada. Una fuente tintineaba. En algún lugar cercano. El conductor abrió la puerta. La señora Bass está en el invernadero. Atraviese la casa y gire a la izquierda. Las zapatillas Mira no se ajustaban bien al mármol. Entrada. Todo aquí era elegante. Caro. Cuidadosamente seleccionado. Ella pasó habitaciones llenas de muebles antiguos, paredes forrado con pinturas que habían sido originales. Pero había personales. También hay detalles. Fotografías enmarcadas, el dibujo del niño colgaba con orgullo, fresco flores en todas las habitaciones. El invernadero. Todo era cristal y luz, lleno de plantas y sillas cómodas. Y allí, en un sillón orejero con un margarita tenía una manta sobre las piernas. Bass. Parecía más pequeña que Meera. Recordaba, más frágil, pero sus ojos eran agudas y cálidas cuando sonreía. Meera, dijo, extendiendo la mano. Vete asiento. Eres incluso más hermosa que Adrien. Describió. Meera le tomó la mano, suave piel, pero un agarre firme. Gracias por me invita, señora Voss. Margaret, por favor. La señora Voss me hace sentir antigua. Señaló la silla. Frente a ella. Dijo una mujer llamada Meera. No me había dado cuenta. Quizás la ama de llaves lo había vertido. De una delicada olla. Porcelana auténtica,
no tazas. El te olía a jazmín y cariño. No te entretengo mucho, Margaret. Dijeron una vez que estaban solos. Sé que tú trabajar duro. Varios trabajos, ¿verdad? Y criar a tu hermano tú sola. La investigación no sorprendió a Meera, pero si aún así, la incomodaba. Tyler es un buen chico. No es tan difícil como la gente pensar. Tonterías. Es exactamente tan difícil como la gente pensar. Probablemente más difícil los ojos de Margaret lo sabíamos. Crié a Adrien sola. Después de la muerte de su padre. Sé lo que es. Meera bebió un sorbo de té, sin saber qué costaba. Esa mujer le había salvado la vida. En cierto modo, dado su hijo, sea lo que sea la humanidad que le quedaba, pero ella también criaron al hombre más temido del este costa. Te estás preguntando por mí, Margaret dijo suavemente sobre cómo una mujer como yo tiene un hijo como Adrien. Yo no significa que todo está bien. A veces me pregunto. Margaret también miró hacia el jardín. Su padre se dedicaba al negocio. Intenté para mantener a Adrien alejado de eso. Lo envió a buenas escuelas. Esperaba que eligiera de manera diferente. Pero después de que su padre fue tras su muerte, Adrien sintió que tenía que dar un paso al frente. Protégeme. Protege lo que fue nuestro. Ella volvió a mirar a Meera. No es bueno hombre según la mayoría de los estándares, pero es un buen hijo. Parece que se preocupa mucho por ti. Mucho, dijo Meera con cautela. Lo hace, y por eso tu amabilidad importa tanto. Mucho. No sabías quién era yo. Tú no calculó las probabilidades ni las ponderó. Consecuencias. Acabas de ayudar a Margaret, los ojos brillaban. Ese tipo de bondades es algo raro en nuestro mundo. No soy especial. Margaret. Simplemente hice lo que tenía que hacer. Hecho. Eso es precisamente lo que te hace ser tú. Especial. Margaret dejó su taza. Adrien me dice que rechazaste su dinero. Que no aceptarás ninguna ayuda. No puedo. Que te compren. Nadie intenta comprarte. Querida. La sonrisa de Margaret era triste. Pero tú necesito entender algo sobre mi hijo. Pasó toda su vida en un mundo donde todo es una transacción. La lealtad se compra. La protección es ganada a través del miedo. Y luego tú. Ella negó con la cabeza, incrédula. Tú salvas la vida de una madre y no pedir nada. Tú destrozó por completo su visión del mundo. Pensé en el rostro de Adrien Bass en el restaurante, la confusión en sus ojos. Yo solo quiero que me dejen en paz. Tyler y yo viviendo nuestras vidas. Lo sé, pero tú has causado impresión, lo quisieras o no o no. Margaret extendió la mano y apreté la mano de Mira. Quería conocerla. Tú, para poder contarte esto. Tú eres a salvo. Los dos. Adrien no lo permitirá. Si te ocurre algo, no porque él te posee, pero porque mostraste amabilidad hacia su madre. Eso significa algo en su mundo. ¿Y qué sucede? ¿Cuándo decide que le debo algo? No lo haré, dijo Margaret con voz firme. Yo no se lo permitiré. Esto no tiene que ver con deudas ni con obligación. Se trata de... Hizo una pausa, buscando palabras. Se trata de recordando que existen personas buenas. Que no todo está en venta. Hablaron. Otra hora sobre jardinería, sobre las solicitudes de ingreso a la Universidad de Tyler, sobre los padres de Mira y el restaurante correrían. Era fácil, cómodo de una manera que Meera no esperaba. Margaret fue divertido, agudo y genuinamente interesado. En la vida de Mira. Pero mientras el coche la llevaba, a casa a través de la luz del atardecer, Meera no podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado. Ella había estado convertido en algo más grande que el té y conversación. Y en algún lugar de la ciudad, en una oficina blindada a ventanas, Adrien Bass escuchó el jefe de seguridad presentó un informe y realizó una decisión que lo cambiaría todo. Señor, hemos detectado actividad inusual. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre la chica, sobre lo que pasó en el restaurante. La expresión de Adrien no cambió, pero su mano se apretó contra un vaso de whisky. ¿Quién? Todavía estamos de terminar eso, pero están siendo cuidadoso. Profesional. Averigua quién y asegúrate de que no se acerquen a ella. Hizo una pausa. ¿O su hermano? Sí, señor. Porque la bondad, Adrien Bass era aprender tenía un precio. Y él era quien tendría que pagarlo.
Margaret volvía a llamar 3 días después. Meera, querida, espero no molestarte. Me pregunto, ¿te gusta el teatro? A mí me gusta. Entradas para una función matinal el jueves y su compañera habitual se enlató. Meera habrían dicho que no. Deberían haberla conservado. Distancia. Pero ella pensó en ellos, conversación constante sobre Margaret, la bondad y la soledad, que había un destello brilló en sus ojos cuando habló. Sobre el mundo de Adrien. Tengo que trabajar hasta las 3, dijo Meera. El espectáculo es a las 7. Momento perfecto. Por favor, di que sí. Un viejo, la mujer se cansa mucho de su propia compañía. Así empezó todo. El jueves se convirtió en cena la semana siguiente. Una pequeña lugar italiano que le encantaba a Margaret, de propiedad familiar, donde todos la conocían. Su nombre, pero nadie mencionó a su hijo. Era el brunch del domingo. Margaret insistía. Meera trajo a Tyler, quien había estado sospechando. Hasta que Margaret preguntó por él. Proyecto de química, y realmente escuché a su explicación de 20 pulgadas de la molecular vínculos. Ella no es lo que esperaba, Tyler lo admitió de camino a casa. Margaret había insistido en llevar las obras, él se lo lleva. Ella es realmente normal, pero nada de esto era normal, y Meera lo sabía. Ella veía la seguridad, siempre presente, pero nunca intrusivo. El camino, los dueños del restaurante se negaron a permitir Margaret paga, sus sonrisas tensas con miedo, la cautelosa distancia con otros clientes, como si Margaret viviera en una burbuja. Nadie se atrevió a aparecer. Aún así, la amistad creció. Margaret empezó la llamaba cuando necesitaba ayuda con ella. Su corazón no era lo suficientemente fuerte. Ya no para trabajos pesados. Meera vendría. En sus días libres, pasando horas de ciervar parterres y podar rosales, mientras Margaret estaba sentada en una silla dirigiendo con suaves sugerencias. Un poco más a la izquierda. Cariño. Sí. Perfecto. Hablarían de todo. Margaret contaba historias sobre Adrien como un niño, cómo traía a casa gatos callejeros, cómo se había metido en peleas defendiendo niños más pequeños, cómo había llorado cuando se murieron los peces dorados. Historias que lo hicieron famoso. Parecen humanos, vulnerables, nada que ver con el hombre que Meera había conocido en la cafetería. Meera le contó a Margaret sobre sus padres, sobre la noche en que la policía había ido a ver la puerta, sobre sujetar a Tyler mientras él sollozaba y le prometía que lo cuidaría. A salvo pase lo que pase. Eres una persona extraordinaria. Una joven, Margaret dijo una por la tarde, observando bulbos de plantas espejo para la primavera. Tus padres estarían tan orgulloso. Solo intento no meter la pata. Lamentablemente. Es lo único que podemos hacer. Margaret guardó silencio un momento. Adrien pregunta por ti. ¿Sabes? Las manos de Meera se quedaron quietas en la tierra. ¿Por qué? Tiene curiosidad. Eres la primera persona en 20 años que le han dicho que no y han sobrevivido. Margaret se detuvo. Lo siento. Eso fue de mal gusto. De acuerdo. Meera se sentó sobre sus talones. Yo sabes lo que es, Margaret. Yo no. Ingenua. Sé que no lo eres. Pero ya ves, se lo transmitió al niño que era. Aquel que es todavía está ahí dentro. En algún lugar. Margaret, su voz era melancólica. A veces me pregunto si ese chico se ha ido para siempre. Me salvó de una manera, dijo Meera en voz baja. Esos hombres nos está observando. A Tyler no le molesta. Ya no puedo volver a casa caminando. Señora. Rodríguez al final del pasillo. Su casero era amenazándola con desalojarla. De repente, el edificio se vendió y el nuevo propietario dio todos los nuevos contratos de arrendamiento tienen el mismo precio de alquiler. Miró a Margaret. Ese es Adrien. ¿Verdad? Margaret no lo negó. Él cuida de la gente que me importa. Es como demuestra su amor. Arreglando sus problemas antes de que pregunten. Asegurándonos de están a salvo. Margaret se inclinó y tocó la mano manchada de tierra de Meera. Él no sabe hacerlo de otra manera. Durante las semanas siguientes, Meera cayó en una rutina. Trabajo en casa, Tyler, y 3 o 4 visitas semanales a Margaret. Leían juntos. Margaret amaba lo antiguo. Novelas. Verían películas en blanco y negro. Películas.
A veces simplemente se sentaban en un silencio agradable. Mera haciendo la tarea. Para las clases en línea que ella secretamente comenzó a tomar de nuevo. Margaret tejiendo mantas que donó a hospitales. Era como tener una abuela, como tener familia. Tyler notó el cambio en Meera. Tú sonríe más, dijo una noche. Cuando vuelves de casa de Margaret, ella está buena compañía. Es la del don de la mafia. Madre, Meera. Es una anciana solitaria. A quien le gustan las flores y los chistes malos. Meera lo abrazó. Y ella le preguntó constantemente: hablan de ti, de tus notas, de tus solicitudes universitarias, ya sea que estés comer suficientes verduras. Qué raro, qué tierno. Pero la realidad del mundo de Margaret llegó volviendo a caer una noche a finales de octubre. Meera llegó para cenar. Encuentran a Margaret pálida y conmocionada. Adrien paseándose por el invernadero como un enjaulado animal. Se detuvo al ver a Meera. Su expresión era indescifrable. No deberías. Ven hoy, Adrien, dijo Margaret. Bruscamente. No seas grosera. Madre, esto no lo es, se mordió las palabras. Corriendo se pasó la mano por el pelo. Por primera vez con el tiempo, Meera vio más allá del control exterior a la tensión subyacente. Ha habido un problema. No es seguro. Ahora mismo. ¿Qué tipo de situación? Meera preguntó. De esas preguntas que no necesitas saber. Sobre eso. Su voz era dura. Protectora. Roberto te llevará a casa. Adrien jefe. Invité a Meera a cenar y estamos cenando. Margaret dijo con acero sorprendente. Sea cual sea tu negocio, pueden esperar. Padre e hijo lo saben. Madre e hijo se miraron fijamente. Meera ya había presenciado antes una batalla de voluntades en su propia casa con Tyler. A pesar de todo, a pesar de la costosa casa y la seguridad y la violencia que rodeaban a esta familia, eran solo unos madre e hijo que se amaban. Adrien fue el primero en romper la ruptura. Siempre lo hacía. Meera estaba averiguando dónde estaba su madre. Preocupado. Bien. Pero la seguridad se mantiene. Cerca. Miró a Meera, algo casi como una disculpa en sus ojos. Lamento que te hayas visto involucrado en esto. ¿Qué? Convertirme en alguien a quien mi madre quiere. Dijo en voz baja. Eso no es. Siempre a salvo. Luego se fue y Meera lo vi marcharse, preguntándose qué peligro. Ella no podía ver. Y en un almacén en toda la ciudad, había hombres armados. Haciendo preguntas sobre una camarera que se ha acercado demasiado a la familia Bass. Un hombre apareció en el restaurante de Saloon martes. Por la mañana. Parecía una persona normal, de unos 40 y tantos años. Chaqueta marrón, pidiendo café y huevos. Pero algo en él me hizo saltar las alarmas. En la cabeza de Mira. La forma en que sus ojos seguían sus movimientos. La forma en que él sonreía cuando ella le trajo el pedido. Demasiado amable, demasiado calculando. Eres mi Rorschin, ¿verdad? Preguntó mientras ella le volvía a servir el café. Todos mis instintos gritaban. Peligro. ¿Lo hago? ¿Te conozco? Todavía no, pero te conozco. Él añadió azúcar a su café lentamente. Tú eres la chica que salvó a Margaret Bass. Mira apretó con más fuerza la cafetera. Al otro lado del restaurante, ella atrapó el ojo de Daniel. Había notado algo. Estaba equivocado. Ayudé a un cliente que tenía una emergencia médica, dijo con cautela. Eso es todo. Eso es todo, repitió. Me divierte. Eres modesto. Me gusta eso. Cuéntame. ¿Cómo va tu amistad con la señora? Vos. ¿A dónde vas? Debe ser agradable pasar tiempo en esa hermosa casa. Encuentro gente interesante. Tengo que volver. Para trabajar. Su mano se extendió de repente, agarrándola. Muñeca. No lo suficientemente dura como para doler, pero firme. Lo suficiente para detenerla. Solo estoy haciendo conversación. No hay necesidad de ser grosero. Déjalo ir. De ella. Dani había aparecido, espátula en mano, como un arma. Tenía 23 años y era un riel. Delgado, pero su voz no vaciló. El hombre soltó la muñeca de Mira, con las manos en alto. Rendición simulada. Tranquilo, amigo. Solo mientras hablaba,
Se puso de pie y apostó $20 al mesa. Gracias por el café, mamá. Estoy claro que nos volveremos a ver. El izquierda. Las manos de Mira temblaban muchísimo. Casi se le cae la cafetera. ¿Tú, de acuerdo? Preguntó Dani. Necesito llamar a alguien. Sacó la tarjeta de visita. De su bolsillo. El que Adrien tenía se lo había dado hacía semanas. El que ella había jurado ella jamás lo usaría. Sus dedos temblaban mientras ella marcó. Él contestó a la primera. Sonó el timbre. Señorita Jen, alguien se acaba de acercar. Yo en la cafetería, preguntándome por tu madre, sobre mí. Una pausa. Entonces descríbalo. Ella hizo cada detalle. Podía recordar. Ella escuchó a Adrien hablando con otra persona. Fuego rápido, instrucciones que no pudo descifrar. ¿Sigues en el trabajo? Sí. Quédate adentro. No salgas del edificio. Alguien lo hará. Estaré allí en 10 minutos. Adrien. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Su voz era gélida. Alguien. Interesada en la conexión de mi madre con tú. Eso te convierte en un objetivo. Hizo una pausa. Debí haberlo previsto. Lo siento. Se cortó la conexión. Los próximos 10 minutos se arrastraban. Meera sirvió. Los clientes funcionaban en piloto automático. Su mente daba vueltas. Dani se mantuvo cerca, vigilando la puerta. Paula había llamado a ese, que había salido de su oficina, tenía un aspecto sombrío. Estamos cerrando. Hoy temprano, ese anunció a los confundidos clientes. Emergencia familiar. El negro LSU llegó justo cuando Adrien prometido. Pero no era uno de los suyos. El equipo de seguridad que entró. Era Adrien. El mismo, seguido por 2 hombres en la oscuridad, trajes que se posicionaron inmediatamente ellos mismos junto a las ventanas. Señorita Chun, su voz era profesional, pero sus ojos estábamos preocupados. Necesitamos hablar. En privado, ese los condujo a su oficina. Adrien esperó hasta que se cerró la puerta. Antes de hablar. La familia Castellano, sus rivales han estado intentando moverse en mi territorio durante años. Aprendieron sobre ti a través de sus propios medios. Vigilancia. Sacó su teléfono. Le mostró una foto. ¿Es este el hombre? Era él. La misma sonrisa fría. Sí. Adrien apretó la mandíbula. Su nombre es Frank Moretti. Es de Castellano. Recolector de información. Si se acercaba te están planeando directamente. Algo. ¿Planeando qué? Pero incluso mientras me preguntó, y sintió un escalofrío recorrerle el estómago. Creen que eres una ventaja, Adrien dijo en voz baja. Una forma de llegar hasta mi madre. Para llegar a mí. Pero no soy nadie. Solo tú salvó la vida de mi madre. Visítala. Varias veces por semana. Ella habla de tú constantemente. Algo casi como el dolor se reflejó en su rostro. En sus ojos. Eso os convierte en familia. Y la familia se usará. La habitación dio vueltas. Mera se aferró. El borde del escritorio de sal. Tyler. Dios mío. Tyler. Tu hermano está a salvo. Lo tenía conmigo. Lo recogí del colegio hace 15 minutos. Está en casa de mi madre con 4 guardias de seguridad. ¿Se llevaron a mi hermano? La voz de Mira se elevó. No tenías derecho. Yo tenía todo el derecho. El control de Adrien, qué desastre. Esta gente no juega. Señorita Chin. No envían advertencias. Si Moretti sabe de ti Tyler. Y si no me hubiera movido primero, el hermano ya se habría ido. Las palabras golpearon como golpes físicos. Las rodillas de Mira se debilitó. Ese la sujetó del brazo y la tranquilizó. En una silla. Esto es culpa mía, ella susurró. Debí haberme mantenido alejada. Debería haber sido así. Esto no es culpa tuya. Adrien se agachó frente a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. Tú eres amable con una anciana. Eso es todo. El hecho de que existan hombres como Castellano, que se aprovechan de la bondad. Eso es sobre nosotros. En nuestro mundo, no en el tuyo. ¿Qué hago? ¿Qué? Adrien se puso de pie, con expresión endureciéndose hasta convertirse en algo peligroso.
Tú déjame a mí encargarme de esto. Tú y Tyler, quédense. Un lugar seguro hasta que esto se resuelva. ¿Cómo se resolvió? No respondió. ¿Fue respuesta suficiente? No, Meera se puso de pie. No, no quiero que nadie salga herido por mi culpa. Yo. Tiene que haber otra manera. No lo es. Su voz fue definitiva. He vivido en este mundo toda mi vida, señorita Yen. Sé cómo funciona. Los costos hicieron un moverme. Ahora respondo. Eso es todo. Idioma que entiendan. Entonces hablaré. Para ellos. Les diré que no soy nada para ellos. Tu familia. No te creerán. Y aunque lo hubieran hecho, ya es demasiado tarde. Ya te he asignado una pieza en el tablero. Adrien se dirigió hacia la puerta. Robera, te llevaré a casa. Quédate conmigo. Madre, quédate con Tyler y déjame hacer lo que hago. ¿Qué es qué? Miró hacia atrás. A ella, y por primera vez, Meera vio al hombre al que todos temían. Sea lo que sea, medidas para mantenerte a salvo. La casa de Margaret me sentía como en una prisión. Aunque las rejas eran invisibles, Tyler estaba furioso. Él han sido sacados de la escuela por desconocidos. Lo llevaron a una mansión y le dijeron que no podía irse. Ahora caminaba de un lado a otro. Invernadero como un animal atrapado mientras Meera intentó explicar. Están intentando. Para protegernos, dijo por tercera vez. Tiempo. ¿Secuestrándonos? Haciéndonos prisioneros. La voz de Tyler se quebró con ira y miedo. Esto es una locura, Meera. Todo esto es una locura. Te lo dije. Involucrarme con esta gente fue un error. No me involucré. Me salvé. La vida de una mujer y ahora estamos atrapados en una guerra de bandas. Dejó de caminar de un lado a otro, sus ojos rojo. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo deciden que les causamos demasiados problemas? Margarita apareció en la puerta, apoyándose en su bastón. Tyler, querido, nadie te va a doler. Te lo aseguro. Con el debido respeto, señora. Las palabras no significan mucho cuando la gente está intentando usarnos como cebo. Margaret se estremeció, pero no replicó. En cambio, ella cruzó un Tyler y le tomó la mano. Tienes razón. Esto es culpa de mi mundo. La culpa es de mi hijo. La culpa es mía por ser alguien que te convirtió en un blanco. Mi voz se quebró por la emoción. Estoy tan lo siento. La ira de Tyler se desvaneció. Tenía 17 años, intentando hacerse el duro, pero aún así, un niño que había perdido a sus padres y ahora se enfrentó a peligros que no comprendía. Solo quiero que mi hermana esté a salvo. Yo también, dijo Margaret en voz baja. Adrien también. Por eso está haciendo lo que está haciendo. ¿Qué es exactamente? Preguntó Meera. No, nadie le había contado nada desde que llegó hace 3 horas. Margaret dudó. Adrien está negociando. ¿Negociando? La palabra sonaba mal. ¿Qué significa eso en su mundo? Antes de que Margaret pudiera responder, el sonido de los coches sobre la grava atrajo su atención. Atención. A través de la ventana, Meera vi llegar 4 todoterrenos. Bajaron unos hombres. El equipo de seguridad de Adrien, tenso y alerta. Y luego el propio Adrien, todavía en su traje, pero con la corbata floja. Parecía exhausto. Entró por la puerta lateral, viéndolos inmediatamente. Madre, señorita Chun, Tyler, asintió con la cabeza a cada uno por turno. Necesitamos charlar. Se reunieron en casa de Margarita. Sala de estar. Meera y Tyler en la sofá. Margaret en su silla. Adrien de pie junto a la chimenea como él no podía soportar estarse quieto. El Castianos quiere una reunión, dijo. Sin preámbulos. Afirman que Son no planean nada en tu contra. Digamos que Moretti actuaba de forma independiente, intentando impresionar a sus jefes. ¿Lo haces? ¿Crees en ellos? Preguntó Meera. No. La voz de Adrien era monótona. Pero ellos son ofreciéndome a retirarme por completo si yo aceptar ciertas condiciones territoriales concesiones. Así que démosles lo que ellos lo quiero, dijo Tyler. Si eso nos mantiene a salvo. La risa de Adrien era amarga. No funciona de esa manera. Si cedo a esta exigencia, parezco débil.
Todas las demás familias intentarán la misma táctica. Encontrarán personas que me importan y las amenazo hasta que regale todo lo que he construido. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Mira, la voz era suave. El silencio que lo que siguió estuvo cargado de lo no dicho. Violencia. No, dijo Margaret con firmeza. Adrienne, no. Tiene que haber otra manera. No lo es. Adrienne sostuvo la mirada de su madre. Tomaron medidas contra alguien bajo mi protección. Si no respondo, yo podría jubilarme mañana. Así que, esto se trata de orgullo. Meera se puso de pie, su miedo transformándose en ira. ¿Sobre tu reputación? Se trata de demostrar que todavía lo eres. ¿Peligroso? Esto es cuestión de supervivencia. Adrienne replicó. ¿Mío? ¿Tuyo? Todos los que dependen de mí. ¿Crees que si reduzco el precio, ya verán? Debilidad y esforzarse más. La próxima vez no serán amenazas, serán balas. Entonces déjame ir. Las palabras salieron antes. Meera los había analizado a fondo. Yo lo haré. Salga de la ciudad, llévese a Tyler y desaparecer. Entonces no soy tu problema. Ya no más. ¿Crees que eso soluciona algo? Adrienne se acercó a ella, su intensidad casi aterrador. ¿Crees que lo harán? ¿Simplemente olvidarme de ti? Estás conectado a mi madre ahora. Eso no desaparece. ¿Por qué corres? Entonces, ¿cuál es tu solución? Empezar una guerra. Estoy intentando evitar uno. Finalmente perdió el control. No tienes ni idea de lo que he estado haciendo. Durante las últimas 6 horas. Las llamadas que he hecho, los acuerdos que he negociado, intentando para encontrar una salida a esto que no termina en sangre. Pero cada opción conduce a... Volvemos al mismo problema. No puedo protegerte y mantener mi posición. No ambas. La habitación quedó en silencio. Incluso Tyler había dejado de moverse inquieto, sintiendo el peso del momento. A menos que, Adrienne dijo en voz baja, con la mirada fija en su madre. Yo toma una decisión diferente, dijo Adrienne. Margaret susurró. ¿Qué eres? ¿En qué estabas pensando? Se giró para mirarlos a todos. Y Meera vio algo en él. Una expresión que jamás había visto antes. Incertidumbre, vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. ¿Y si me marchara? Dijo. No de ti, madre, sino de la negocios. Desde los territorios, el operaciones, todo. La mano de Margaret voló hasta su boca. Los ojos de Tyler se anchó. Meera no podía respirar. Eso es uno de los hombres de seguridad de Adrienne, un loco dijo desde la puerta. Meera ni siquiera lo vi allí. Señor, no puede ser en serio. Hablo completamente en serio. Roberto. La voz de Adrienne era firme. Ahora, como si hubiera tomado una decisión, y el peso de la incertidumbre se había disipado. Llevo años buscando una salida. Quizás sea esto. Nunca te lo permitirán. Vete, insistió Roberto. El otro familias, tu propia gente. Entonces yo que valga la pena. Adrienne miré a Meera. Me preguntaste qué hago. A continuación, voy a hacer algo que debería lo hice hace años. Voy a elegir algo diferente a esta vida para nosotros. La voz de Mira se quebró. Te rendirías. Todo para gente que apenas conoces. Para mi madre, corrigió Adrienne con suavidad. Porque se preocupa por ti, y porque hizo una pausa, porque me recordaste que hay otra forma de vivir, esa existe la bondad, no todo tiene para ser tomada por la fuerza. Margarita lloraba en silencio. Tyler parecía atónito. Y Meera sintió todo el peso de lo que estaba sucediendo. Un hombre estaba dispuesto a desmantelar su imperio, porque ella lo había salvado la vida de su madre. ¿Cómo? Susurró ella. Adrienne sonrió. La primera sonrisa verdadera. Ella nunca había visto nada parecido en él. Muy con cuidado. Las 2 semanas siguientes fueron lo más extraño de la vida de Mira. Ella y Tyler me quedé en casa de Margaret, no como prisioneros, pero como invitados, mientras que Adrienne orquestó lo que él llamó el transición. Meera observaba desde las actividades secundarias como un imperio criminal desmontado metódicamente pieza por pieza. Todo empezó con reuniones. Hombres en los trajes caros llegaban a horas intempestivas. Sentado con Adrienne en su estudio para conversaciones de las que Meera no estaba al tanto.
Pero los veía marcharse. Algunos enfadados, otros confundidos, todos cautelosos. Adrien estaba llamando. En favores, haciendo tratos, transfiriendo operaciones a otras familias a cambio de para garantizar la seguridad. Él está dando darles lo que han querido durante años. Roberto lo explicó una noche. Él se convirtió en un aliado inesperado, vigilando a Meera y Tyler a diario. Territorio en el puerto, control de ciertos juegos de azar, operaciones, conexiones en los sindicatos, cosas que la gente ha intentado llevarse fuerza. Él simplemente está entregando. ¿Por qué? ¿Lo aceptan?, preguntó Meera. Porque Adrien es inteligente. No va a dejar un poder vacío. Está eligiendo a sus sucesores y se está asegurando de que cualquiera que lo intente te hará daño a ti o a Margaret después de que él salga a enfrentar una respuesta unificada de las familias que normalmente se odian. Brillante y aterrador. Adrien era usando su poder para hacerse a sí mismo impotente de una manera que protegía a todos a quienes quería. Pero no todos estaban contentos. Meera oyó a alguien decir algo. Discusión a través de la puerta del estudio. Un hombre. ¡Qué voz más enojada! Tú construiste esto. Tu padre murió por esto. ¿Y tú lo estás tirando a la basura? ¿Lejos de qué? Una camarera y tú los sentimientos de la madre. La respuesta de Adrien. Estaba frío. Lo tiro porque yo lo elijo. Porque estoy cansado. Porque yo quiero una oportunidad de vivir sin mirar por encima de mi hombro. Lo verán como debilidad. Déjenlos. Me estoy asegurando de que la debilidad no perjudica a nadie más. Tyler le costaba lidiar con todo eso. Pasaba horas en la biblioteca de Margaret, tratando de procesar la locura en la que se habían visto envueltos. Una noche, encontró a Meera en el invernadero con vistas al jardín. ¿Realmente lo hace por? ¿Tú? Preguntó Tyler en voz baja. ¿Por culpa de nosotros? ¿Por la amabilidad de tu hermana? Margaret había aparecido detrás de ellos, envuelta en un chal, pero también porque ha estado buscando una excusa para irse. Durante años. Meera le acababa de dar una razón. Eso tiene sentido en su mundo. Protegiendo a la familia. Pero no somos suyos. ¿Familia? Protestó Tyler. ¿Acaso no lo somos? La sonrisa de Margaret era triste. La familia no lo es. Siempre sangre, querida. A veces es las personas que se presentan, que se preocupan, que salvan tu vida en un restaurante sin pedir nada a cambio, cualquier cosa a cambio. El avance llegó un martes. Adrien los llamó. Todos en su estudio. Meera, Tyler, Margarita y Roberto. Él parecía exhausto pero aliviado, como un hombre que llevaba cargando una roca y finalmente lo bajó. Ya está, dijo simplemente. Los Costiano han aceptado los términos. Se quedan con 3 de mis territorios, y en el intercambio, han garantizado que ni Meera ni Tyler serán tocados. ¿Cómo puedes confiar en alguien?, preguntó Meera. Porque yo hice un trato demasiado caro como para romperlo. Transferencia de propiedad del puerto, operaciones a una parte neutral. Ambas familias se respetan. Si acaso te sucede a ti, esa parte neutral tiene instrucciones para quemarlo todo abajo. Nadie lo entiende. Se apoyó contra su escritorio. Es mutuamente seguro destrucción. No es elegante, pero sí efectiva. ¿Y el resto de su negocio?, Margaret preguntó, repartido en 5 distintas familias. A algunos los vendí legalmente. A través de empresas pantalla. Algunas simplemente me alejé de. Para la semana que viene, lo haré. No me quedan operaciones salvo unas pocas. Mantengo negocios legítimos. La sala quedó en silencio, todos procesando qué significaba esto. ¿Qué harás, Meera?, finalmente preguntó. Adrien lo miró. Madre, siempre he querido viajar. Mira los lugares de los que solías hablarme. Cuando era niño. Tal vez aprender a hacerlo algo normal, algo que no implican violencia o miedo. Estarás. Roberto dijo que se aburría en una semana, pero su voz era cariñosa. Probablemente. Adrien casi sonreí. Pero estaré viva, y lo que es más importante, también lo harán las personas que yo. Tyler habló, su voz es incierto. ¿Y nosotros? ¿Podemos irnos? ¿En casa? Puedes hacer lo que quieras. Adrien dijo. La protección se extiende independientemente de dónde vivas o que seas hacerlo. Pero él dudó.
Mi madre tiene o se tomado mucho cariño a los dos. Si estás dispuesto, me gustaría que te quedaras. Nuestras vidas. Sin obligaciones. Sin deudas. Simplemente familia. Meera miró a Margaret, quien volvía a llorar. Esta vez, lágrimas de alegría. Pensó en las últimas semanas, en las miedo y caos, pero también calidez. La forma en que Margaret le había enseñado a Tyler a jugar ajedrez. Las cenas donde se habían reído hasta que les duelan los costados. Lo inesperado pertenencia. Necesito volver al trabajo, dijo Meera lentamente. Y Tyler necesita terminar la escuela. Pero conoció a Adrien. Ojos. Cenas de domingo, días festivos, ese tipo de familia. Ese tipo de familia. Adrien asintió, con la voz ronca. Emoción. Margaret cruzó la habitación y Meera fue atraída hacia mí con un fuerte abrazo. Mi niña, susurró. Mi valiente y bondadosa niña. 3 días después, Meera y Tyler regresaron a su apartamento. Parecía más pequeño que recordaba, más desaliñada. Pero era en casa. Los vigilantes se habían ido. Ya no más sedanes negros. Ya no más hombres con periódicos. La vida vuelve a la normalidad. Como despertar de un sueño, excepto por el sobre que llegó al día siguiente. Dentro había una carta de Adrien escrita con una caligrafía sorprendentemente pulcra. Señorita Chun, he creado un fideicomiso para Tyler. Educación, no un regalo, un agradecimiento. Tú le diste más tiempo a mi madre. Tú me diste un motivo para cambiar. Eso merece más que jamás podré pagar. Pero ya que tú no aceptaré dinero, se lo estoy dando a alguien que lo necesita más. Tyler es brillante. Se lo merece todo. Oportunidad. El fideicomiso es anónimo. Dile que es una beca si eso hace que sea más fácil de aceptar. Gracias por recordándome lo que significa ser humano. Un espejo sostenía la carta. Las lágrimas le corrían por la cara. Al intentar mantenerse libre, ella de alguna manera había ayudado a liberar otra persona. 3 meses transcurrieron en silencio. Normalmente. Meera volvió a sus turnos en el restaurante de sal. Tyler terminó sus estudios universitarios. Solicitudes, 7 escuelas, todas con becas completas, según el basado en el mérito. Tenían cenas los domingos en la casa de Margaret, donde estaba Adrien aprendiendo a cocinar lentamente y fracasando espectacularmente, para deleite de todos diversión. Puedo negociar con él los hombres más peligrosos de Estados Unidos, dijo. Dijo, mirando una lasaña quemada, pero la comida italiana me supera. Casi me sentí como si hubieran escapado, como en una pesadilla había sido precisamente eso, una pesadilla. Todos despertaron. Entonces Frank Moretti volvía a entrar en el restaurante. Era un miércoles por la mañana. Lento y tranquilo. Meera estaba limpiando las mesas cuando la puerta sonó una campanilla. Ella levantó la vista y se quedó paralizada. Igual. Chaqueta marrón. La misma sonrisa calculadora. Pero había algo diferente en sus ojos. Ira, tal vez, o resentimiento. Hola otra vez. Meera. Su mano se movió. Instintivamente hacia su teléfono en su bolsillo del delantal, pero Moretti levantó su mano en un gesto de paz. Relájate. Solo vine a tomar un café. Eso sigue siendo. Está permitido, ¿verdad? Danny estaba atrás. Paula aún no había llegado. Meera estaba prácticamente a solas con un hombre que amenazó a su familia hace 3 meses. ¿Qué? ¿Quieres? Su voz era más firme que ella sintió. Quiero felicitarte. Él te deslizaste en una cabina. Lo hiciste. Tú de hecho, logró ablandar a Adrien Voss. Él se alejó de todo. Su sonrisa no le llegó a los ojos. ¿Tienes alguno? ¿Idea de lo que eso hizo al equilibrio del poder en la ciudad? Eso no era mío. Intención. Por supuesto que no. Tú eres una chica dulce que salvó a una anciana. ¿Verdad? Su voz resumaba sarcasmo. Pero las intenciones no importan. Lo que importa son los resultados. Y el resultado es que Adrien Voss desmanteló un imperio de 30 años en 2 semanas. Realizó acuerdos que movieron millones de dólares, cambiaron las líneas territoriales que había sido estable durante décadas. Mira, el corazón le latía con fuerza. Está fuera de combate. Eso es todo. Eso era lo que querías, ¿verdad?
¿Lo que yo quería? Moretti rió con amargura. No quería cualquier cosa. Estaba siguiendo órdenes. Y ahora mi jefe castellano, él tiene lo que él se busca. Más territorio, más poder, más dinero. Se inclinó hacia adelante. Pero algunos de nosotros no conseguimos nada. Algunos de nosotros observamos. Adrien entregó las operaciones en las que habíamos trabajado. Años para infiltrarse. Operaciones que se suponía que eran nuestras. No lo creo. Entiendan que tiene esto que ver conmigo. Tú eres la razón por la que dejó a Meera. Tú y esa vieja. Lo debilitaste. La expresión de Moretti se endureció. Y yo no me gustan los cabos sueltos. La amenaza era ahora está claro. Me extendí por Mira. Venas. Adrien hacía tratos. Él protegía a nosotros. No puedes. Adrien hizo tratos con los jefes, con gente que honra acuerdos. Moretti se puso de pie. Pero yo estoy cansado de recibir órdenes. Cansado de viendo cómo otros se enriquecen mientras yo hago lo mismo trabajo sucio. Se acercó a ella lentamente. Entonces, esto es lo que va a suceder. Vendrás conmigo en silencio. Vamos a dar un pequeño paseo en coche y vamos a ver cuánto el gran Adrien Bass realmente se preocupa ahora que es haciendo de civil. No me voy a ninguna parte. Contigo. Luego tu hermano muere. Él sacó su teléfono, le mostró un foto. Tyler saliendo de la escuela. Mochila al hombro, riendo con amigos. La foto había sido tomada. Hoy tengo a 2 hombres marcándolo. Ahora, armas un escándalo. Exiges ayuda. Puedes hacer cualquier cosa menos irte. Esa puerta conmigo. Y Tyler está muerto. Antes de que termines de marcar. El mundo de Mira la decisión se centró en esa foto. La sonrisa de Tyler. Toda su vida por delante. Todo. Ella se había sacrificado para proteger. ¿Por qué? Se me quebró la voz. ¿Por qué haces esto? Porque Adrien Bass se llevó todo de yo cuando se marchó. Mi oportunidad de ascenso. Mi futuro, mi respeto. Los ojos de Moretti eran fríos. Así que me voy. Para quitarle algo. Voy a demostrar que no es intocable. Y tú me ayudará a hacerlo. La mente de Mira corrió. Ella podía gritar. Pero Tyler, morir. Ella podría correr. Pero Tyler moriría. Ella podía luchar. Pero Tyler moriría. Todas las opciones conducían a la misma pesadilla. Déjame llamarlo. Dijo en voz baja. Déjame dile a Adrien que me llevas. Él vendrá y podrás hacer lo que quieras. Estás planeando. Pero deja a Tyler fuera de eso. ¿Crees que soy estúpido? En el momento en que... Llamada. Adrien moviliza un ejército. Podría estar fuera del juego, pero aún tiene amigos. Gente que le debe más. Eddie la agarré del brazo. Ni llamadas, ni mensajes. Vamos a desaparecer un rato horas. Dejemos que Adrien sude y luego veremos cuánto está dispuesto a sacrificar. Te devolveré la llamada. La estaba jalando hacia ella. La puerta cuando Dani salió de la cocina. Meera, ¿estás bien? Estoy bien, ella dijo rápidamente. Demasiado rápido, apenas dando un paso. Salió un momento. Entrecerró los ojos. Él había estado allí la primera vez que Moretti había aparecido. Lo reconoció. ¿Tú segura de eso? Dígale que está segura. Moretti dijo, con la mano dentro de la chaqueta. Bolsillo, la amenaza implícita es clara. Estoy claro. Dani. No hay problema. Pero como Morty la empujó fuera de la puerta, se encontró Danj miró y articuló 2 palabras. Llama a Adrien. La cara de Dani se puso roja. Pálido. Lo entendió. El coche negro estaba ya esperando, con el motor en marcha. Moretti empujó a Meera al asiento trasero. El hombre estaba sentado en el asiento del conductor, en silencio e intimidante. Mientras se alejaban de Meera observó a través del restaurante ventana trasera mientras Dani corría de vuelta adentro. El teléfono ya estaba en su oreja. Ella lo había comprado. Era la hora de Tyler. Ella ya le había advertido a Adrien. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que la encuentren. ¿Dónde estás? ¿Llevándome? Preguntó, intentando mantener el miedo se notaba en su voz. Moretti sonrió. Esa sonrisa fría.
En algún lugar el gran a Adrien Vaz jamás se le ocurriría mirar. Un lugar que solía ser suyo pero que ya no lo es. Ya no. Él la estaba llevando a territorio castellano. En un solo lugar Adrien ya no tenía ningún poder. El almacén olía a óxido y abandono. Moretti la había llevado al antiguo distrito industrial, edificios que no había visto negocios legítimos en décadas. La ató a una silla de metal en lo que una vez fue una oficina, ahora simplemente ventanas rotas y pintura desconchada. Cómodo, revisó su teléfono. El ritmo. Ya falta poco. Una vez que Adrien se entera de que su pequeño Salvador ha desaparecido, vendrá corriendo. No vendrá, dijo Meera. Aunque no estaba segura. Él salió. Tú mismo lo dijiste. Está fuera de la negocios. Eso no significa que haya parado. Querido. Moretti se agachó frente a ella. Esa es su debilidad. Siempre la ha tenido. Ha sido. Él ama demasiado profundamente, demasiado completamente. Su madre, su gente y ahora tú, la chica que salvó a su madre la vida y le hizo creer en la redención. ¿Y cuál es tu plan? ¿Matarme? Eso. Simplemente hay que traerlo de vuelta al juego. Quizás eso es lo que quiero. Los ojos de Moretti brillaban con algo inestable. Quizás quiero que vuelva el antiguo Adrien. Peligroso. Porque al menos entonces las cosas tenían sentido. Al menos entonces sabíamos dónde estábamos. Se estaba desmoronando. Me di cuenta de que esto no se trataba de dinero ni de dinero. Poder. Trataba de un hombre que había perdido su propósito. Cuando Adrien se marchó, el teléfono vibró en el bolsillo de Moretti. Lo tomó cuando llegaron. El tiró lo sacó, leyó la pantalla y sonrió. 17 llamadas perdidas. Mensajes de texto de Adrien, de Roberto, de Margaret. Él le mostró el último mensaje. Dime que quiero. Por favor, no la lastimes. Mira, ¿él te importa? Entonces déjame ir. Me has hecho ese es tu punto. Todavía no. Moretti escribió algo. Lo envié. Ahora esperamos. Adrien estaba de pie en el estudio de su madre. Roberto y el teléfono pegado a la oreja, otros 4 hombres lo rodeaban. Dani tenía llamaron hace 30 minutos. 30 minutos de Meera se fue en peligro porque Adrien había pensado que sus tratos eran basta. Debería haber matado a Moretti. Cuando tuve la oportunidad, dijo en voz baja. No lo hiciste porque no eres ese hombre. Ya no, dijo Margaret desde su silla. Parecía frágil pero feroz. No vuelve a ser el mismo, Adrien. Ni siquiera por esto. Entonces, ¿qué hago? Su voz se rompió. Ella te salvó la vida, madre. Ella me salvó. Y ahora está en peligro. Porque no fui lo suficientemente minucioso. El teléfono vibró. Un mensaje de Mira. Número, pero no sus palabras. Vieja almacén castellano. Distrito 9. Ven sola o muere. Tienes 1 hora. Una trampa, dijo Roberto inmediatamente. Te quiere allí para poder demostrar algo, matarte, obligarte a volver, algo. Me da igual. Adrien ya se dirige hacia la puerta. Hijo, por favor. La voz de Margaret lo detuvo. Piensa que no puedes volver a esa vida. No puedes. No voy a volver a cualquier cosa. La voz de Adrien seguía envuelto en agotamiento. Voy a conseguir ella. Entonces me aseguraré de que Frank Moretti nunca amenaza a nadie que me importe. ¿Sobre otra vez? ¿Cómo? Preguntó Roberto. Tú renunciaste a tu poder. No tienes nada. Soldados, ningún territorio en ese distrito. Castellano lo controla ahora. Adrien sonrió con amargura. Entonces lo pediré amablemente. 20 minutos después, Adrien pasó por el puertas del Club Social Castellano, terreno neutral, donde se hacía negocio, se debatió el tema y se prohibió la violencia. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. La conversación se interrumpió. El hombre que se había alejado de el imperio había regresado. Vincent Castellano él mismo salió de la habitación trasera. Hombre de unos 60 años con cabello y ojos plateados como un tiburón. Adrien Vaz, no lo sabía. Espero verte aquí de nuevo. Necesito un favor. La sala estalló en carcajadas. Adrien se quedó inmóvil, dejando que la sensación lo inundara. Castellano levantó la mano para él. Silencio. Necesitas un favor mío.
Después regalaste la mitad de lo que quería. Destruyó el equilibrio de poder, y se retiró como una especie de santo. Sonreír era peligroso. ¿Por qué iba a ayudar? Tú. Porque Frank Moretti te ha secuestrado. La está sujetando en uno de tus almacenes en el Distrito 9. En Adrien's la voz no vaciló, y porque ambos sé que eso no estaba autorizado. Moretti's actuando solo, probablemente planeando desestabilizar aún más las cosas. Eso es malo para ambos. Castellano su expresión cambió. No sé qué pasó. ¿De qué estás hablando? Sí, lo haces. O lo sabrás en unos 30 segundos cuando la gente te lo dice. Adrien sacó su teléfono, le mostró el mensaje. Él es utilizando tu territorio, tus recursos sin permiso. Eso es un problema para tú, Vincent. Te hace parecer débil, como no puedes controlar a tus propios hombres. La habitación todo había vuelto a quedar en silencio. Todos Adrien entendió lo que estaba pasando. Estaba jugando por última vez, pero jugando con inteligencia, no con violencia, sino con lógica. Castellano apretó la mandíbula. Sacó su propio teléfono, hizo la llamada, escuchó, su rostro se ensombreció. Más Eddie, dijo por teléfono, es actualmente no autorizado en el almacén 7 con un rehén civil. Miró a Adrien. Nadie me lo dijo. Entonces tenemos un problema común, dijo Adrien en voz baja. Te pido que lo resuelvas. ¿Por qué? Yo. Porque te estoy ofreciendo algo en regresar. Adrien sacó un sobre de su chaqueta. Escrituras de 3 propiedades que yo conservado. Bienes raíces de primera categoría en el sector financiero distrito con un valor aproximado de 15 millones. El tuyo libre de culpa si sacas a Meera Chin de forma segura y asegúrate de que Frank Moretti nunca Castellano amenaza a alguien de nuevo. El sobre examinó los documentos. Alzó las cejas. ¿Me darías esto? ¿Para una camarera para la familia? Adrien corregido. Sí. El hombre mayor lo miró fijamente durante un largo rato. Luego asintió. Lentamente. De verdad que estás fuera, ¿no? Te marchaste de verdad. Sí. Y no vas a volver. Nunca. Castellano hizo otra llamada. Almacén 7. Que vengan todos. Tráiganme más Eddie. Y no dejes que la chica salga lastimada. El colgó levantó la vista y miró a Adrien. Estará a salvo en 20 minutos. Gracias. No me des las gracias. Estos son negocios. Pero Castellano su expresión denotaba algo parecido al respeto. Aunque debo decir esto, me sorprendiste. Vas. La mayoría de los hombres en tu posición lo harían han entrado a disparar. Usted entró. Negociar. Tal vez realmente tengas cambio. Adrien asintió y siguió caminando. Sacó su teléfono para llamar a su madre. Meera había regresado al restaurante 2 días después. Sus muñecas aún mostraban leves marcas. Marcas de las cuerdas ocultas bajo largas mangas. Moretti se había ido. Nadie dijo dónde, y Meera no preguntó. Ella había estado rescatado por los hombres de Castellano, llevado a casa en silencio, y encontró a Tyler esperando con Margaret y Adrien. Tyler la había sostenido. Durante 20 minutos seguidos, sollozando su hombro. Margaret había preparado té con estrechándose las manos, y Adrien se había quedado al lado. La ventana, de espaldas a todos ellos, los hombros rígidos por la culpa. Ahora, mientras ella rellenó las tazas de café y tomó pedidos, todo parecía surrealista, como si ella vivió la pesadilla de otra persona y despertó de nuevo en su propia vida. A la mesa 9 le falta ketchup, dijo Paula. Y, sacando a Meera de sus pensamientos. La vida siguió adelante. Siempre lo hizo. La cena del domingo en casa de Margaret se había convertido en sagrado. Meera y Tyler llegaron a las 5 como siempre, pero hoy se sintió diferente. Adrien los recibió en la puerta y para la primera vez, Meera vio algo inesperado en su expresión, nerviosismo. Antes de comer, dijo, yo necesito mostrarles algo a ambos. Él dirigió no los llevó al comedor, sino a su estudio. Sobre el escritorio había una carpeta, de aspecto oficial y grueso con documentos. ¿Qué es esto?, preguntó Meera. El Fondo Universitario de Tyler. El anónimo Confianza. La voz de Adrien era suave. No es suficiente. No es lo que te mereces. Lo que has pasado.
Así que he añadido. Tyler abrió la carpeta, sus ojos ampliación. Esto es suficiente para 4 años en cualquier escuela con vida, gastos, libros, todo. Está pagado. Adrien lo confirmó. Todo. No préstamos, sin deudas. Tú eliges dónde tú quieres ir y tú te vas. No puedo aceptarlo. Mera empezó. Puedes. Apareció Margaret. En la puerta. Porque no se trata de que se debe o se compra. Se trata de dar a alguien que merece una oportunidad, capacidad para soportarlo. Se mudó a Tyler. Se tomó el rostro entre las manos. Tu hermana renunció a ella. Sueños para criarte. Permítenos darlos. Los sueños volvieron. Tyler miró a Meera. Tiene lágrimas en los ojos. ¿Está bien así? Pensó en sus padres, en su restaurante, sobre trabajar para sí misma, agotamiento, orgullo e independencia y el peso de hacerlo todo sola. Luego miró a Margaret. Rostro esperanzado, ante la cuidadosa mirada de Adrien en distancia, ante la desesperada esperanza de Tyler. Sí, susurró. Está bien. Tyler se lanzó sobre Adrien en un abrazo. Eso claramente lo sorprendió a ambos. Adrien se quedó paralizada por un momento, luego lentamente rodeó al niño con sus brazos, cerró los ojos. Gracias, dijo Tyler. Dijo, gracias por todo. La cena fue caótica y perfecta. La lasaña de Adrien por fin había dado la vuelta fuera comestible, principalmente porque Margaret supervisaron cada paso. Comieron y Tyler se reía y contaba historias. Sobre el MIT y Stanford, sus principales opciones. Margaret compartió chismes sobre su jardín. Club. Meera sintió la tensión que ella, tras meses de espera, finalmente comienza a tranquilidad. Después de la cena, mientras Tyler y Margaret jugaba al ajedrez en el invernadero, Adrien encontró a Meera en el jardín. El aire de finales de primavera era fresco. Flores que florecían en colores que parecían demasiado brillante para ser real. Lo siento, dijo. Dicho sin preámbulos. Por todo, por el peligro, por Moretti, por te arrastré a mi mundo. No lo hiciste. Llévame a donde sea. Meera se giró para mirar. Él. Tomé la decisión de ayudarte, madre. Todo lo que vino después. Eso no es culpa tuya. Aunque lo parezca. Entonces déjalo ir. Ella sonrió dulcemente. Tú lo dejaste todo para mantenernos a salvo. Tú negociaron en lugar de luchar. Tú eligió otra cosa. Hizo una pausa. Mi padre se solía decir que la medida de una persona no es por dónde empiezan, sino si están dispuestos a cambiar. Tú cambiaste. Adrien. Eso importa. La miró. Por un largo rato, vio al niño. Margaret lo había descrito. Aquel que rescató gatos callejeros y lloró por ellos. Pez dorado. El que había sido enterrado. Bajo años de violencia, pero nunca del todo desapareció. No sé cómo ser normal, admitió. No sé cómo ser simplemente una persona, el hijo de alguien, el amigo de alguien. Ninguno de nosotros lo sabe realmente. Lo que estamos haciendo, dijo Meera. Simplemente presentarse e intentarlo. Desde dentro, ellos oyó el grito triunfal de Tyler. Él finalmente venció a Margaret al ajedrez. Siguieron risas de alegría, brillantes y joven. Ella está feliz, dijo Adrien, en voz baja. Más feliz de lo que la he visto en años. Tú también. Creo que él lo he considerado. Quizás sea extraño. Pasó 30 años construyendo poder, controlar territorios, hacer gente témeme. Y ahora no tengo nada más que esto. Casa y cualquier negocio legítimo me quedé. Debería sentirme perdida. Pero tú no. No. Sonrió. Una sonrisa genuina, una luz que le llegaba a los ojos. Me siento libre. 6 meses después, Tyler se marchó al MIT. Meera le ayudó a empacar. Ambos. Llorando y riendo. Margaret había enviado paquetes de ayuda por adelantado, galletas caseras, mantas cálidas, una foto enmarcada de sus cenas de domingo. Adrien las había organizado. Para que Tyler tenga su propio apartamento cerca campus, negándose a dejarlo vivir en un dormitorio como un campesino, lo que había hecho Tyler se rió durante 10 minutos seguidos. La despedida fue difícil, pero también plena de esperanza. Meera siguió trabajando en el restaurante, no porque tuviera que ir,
sino porque ella quería. Se había matriculado. De vuelta en el colegio comunitario, tomando clases de enfermería. Quizás así ahorraría más vidas. Quizás ella encontraría su propio camino. Las cenas de los domingos continuaron. A veces solo estaban Meera, Margaret y Adrien. A veces Tyler hacía videollamadas desde Boston. A veces Roberto se unía a ellos, incorporándose lentamente a su extraña cultura familia elegida. Un domingo de diciembre, mientras nevaba afuera y crepitaba el fuego en el hogar, Margaret alzó su vino. Vaso. Para la familia, dijo, con la voz cargada de emoción. No la que somos nacemos en, pero el que elegimos, el una a la que salvamos, la que nos salva. Brindaron, Adrien y Meera. Tyler en la pantalla del portátil, incluso Roberto desde la puerta donde fingió no para conmoverse. A la familia, repitieron. Y en ese momento, rodeado de calor y el amor y la amistad imposible que había comenzado con una reanimación cardiopulmonar en un restaurante, Meera finalmente comprendió lo que su madre quería decir. Se refería a no deberle nada a nadie. Porque esto no se trataba de deudas. No se trataba de una obligación ni de una transacción. O poder. Se trataba de estar presente. De la bondad creó ondas que cambiaron todo sobre una camarera que salvó a vida y accidentalmente salvé un alma en el proceso. Y sobre una familia, extraña e imperfecto y absolutamente real, eso se eligieron mutuamente cuando más importaba. El fin.